Es una bendición nuevamente saludarles, amados hermanos, hermanas y amigos que nos hacen el favor de ver este video. Los días miércoles estamos desarrollando una exégesis de Jueces. Hoy, miércoles 2 de diciembre, nos corresponde continuar con este estudio. Y yo, primero que nada, quiero saludarles, bendecir sus vidas y pedirle a mi Señor para que los tenga con bien, con paz, con armonía y con salud. Sobre todo que haya provisión para todo lo necesario. Les invito a que hagamos nuestra confesión bíblica en esta hora y digamos: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: Somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Bien, el miércoles anterior, basados en el capítulo 9 de Jueces, versículos del 22 al 29, comenzamos a hablar del accionar del Creador en contra de la monarquía inicua. ¿Recuerdan? La monarquía inicua nos referimos a Abimelec. Hablamos en primer lugar de la aparente paz fundada en corrupción que debe ser analizada. Dijimos que ahí se inicia el cumplimiento de la profecía de Jotam. Hablamos de la razón del cumplimiento profético. Hablamos de que la corrupción engendra más corrupción. Y el último tema fue: viva el rey, que muera el rey. Hoy vamos a completar entonces el análisis de este accionar del Creador en contra de la monarquía inicua. Cuando decimos monarquía inicua, es la monarquía que se levantó por sí sola, que no fue por voluntad divina, sino por determinación de un hombre bajo pecado. Bueno, en primer lugar entonces vamos a ver lo que son los versículos 30 al 35. Hoy espero que terminemos el capítulo. El tema para esta porción va a ser: los aliados de la corrupción procuran asegurar su autoridad. Los aliados de la corrupción, cuando digo corrupción, siempre el pensamiento va ahora con Abimelec. Los aliados de la corrupción procuran asegurar su autoridad. Quiero invitarles a leer los versículos del 30 al 35 que dicen de la siguiente manera. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelec, quien estaba en Aruma, para decirle: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelec y todos sus hombres fueron de noche, se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad, cuando Abimelec y su ejército salieron de su escondite. Muy bien. Aquí dice entonces: los aliados de la corrupción procuran asegurar su autoridad. Aquí vemos un trabajo de espionaje puro, porque Zebul era aliado de Abimelec. Y lo que Gaal había hecho, y ahora lo que hizo Zebul, es lo que se conoce comúnmente como la Guerra Fría, porque aún no habían enfrentamientos bélicos, sino solamente preparación de los posibles escenarios que enfrentarían a la hora del combate. Zebul hace más que pasar la información a Abimelec, ya que de una vez le da la estrategia para apagar el levantamiento de parte de Gaal y su gente. Veamos ahora en los versículos del 30 al 35, vimos entonces cómo Zebul envía ese mensaje a su jefe, digamos, a Abimelec. Pero ahora en el 36 y 37 hablamos del tema: quien defiende el poder es mal consejero.
¿Por qué? Bueno, leamos lo que dicen los versículos y lo vamos a entender. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul: ¡Mira! Hay gente bajando de las cumbres. Parecen nombres, pero son nada más sombras reflejadas en las colinas. Pero Gaal insistió: ¡No! Hay gente bajando de las colinas y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Miren qué interesante. Quien defiende el poder es mal consejero. ¿Quién estaba defendiendo el poder? Zebul. ¿Y a quién estaba aconsejando en este momento? Era a Gaal. Pero lo estaba aconsejando mal, precisamente para cumplir los objetivos de su jefe, de su rey Abimelech. Según mi comprensión, mis amados hermanos, Abimelech había estado reinando en Israel, pero no habitaba en Siquem, que ahí fue donde lo coronaron y toda la cuestión, ¿verdad? Pero ahora él probablemente vivía en la ciudad de su padre, de Jerobal, Gedeón, que es Ofra, o en otra ciudad de Israel, pero menos en Siquem. Por otro lado, tenemos que en Siquem había destacado un gobernador que se llamaba Zebul, pero ahí en Siquem es donde también Gaal y su gente, sus hermanos cananeos, llegaron a vivir para propiciar este levantamiento en contra de Abimelech. Entonces, teniendo este panorama ya un poquito más entendido, vemos aquí que Zebul lo que hizo fue actuar con sagacidad y con mentira hacia Gaal. Lo engañó totalmente porque Gaal sale y qué casualidad que estaban hablando los dos, que estaban juntos ahí, y dice Gaal: yo veo gente que desciende allá de los montes. Y entonces les dice Zebul: no hombre, tú estás viendo mal, tú estás viendo el movimiento de los montes, de las sombras de los montes, no es nada. Lo engañó totalmente, porque su propósito era que se retrasara la reacción posible de Gaal en la preparación de su gente al ver que venían a atacarlos. Este Zebul era tremendo, por lo visto. Y yo entiendo que entre lo que relata el versículo 36 y el 37, porque en el 37 Gaal vuelve a repetir: no, yo veo que viene unos hombres a combatir. Y yo creo que entre esos dos versículos transcurre no sé cuánto tiempo, no puedo atreverme a decir un tiempo, pero creo que sí fue el tiempo suficiente para que Gaal ya no tuviera la reacción necesaria, y su gente, por supuesto, de prepararse, y entonces fueran fácilmente víctimas del ejército que traía Abimelech contra ellos. Pasemos ahora al versículo 38. Corazón del que busca poder manifiesto. En un solo versículo vemos el corazón del que busca poder manifiesto. Leemos ese versículo 38. Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó: ¿Y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo: ¿quién es ese Abimelech y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están en las afueras de la ciudad. ¡Sal a pelear contra ellos! Aquí se quita la máscara Zebul. Aquí se declara y empieza a confrontar a Gaal. No que tan machito, tan gallito para estar hablando que quién era Siquem, que quién era Abimelech, que no sé qué. Ahora ahí vienen pues a pelear contra ti. Ahora prepárate, sal tu ejército y defiéndete. Lo que pasó aquí es que la tortilla se le dio vuelta totalmente al pobre Gaal. Evidentemente Gaal tenía, digamos, cierta intención del levantamiento y probablemente hacer justicia, pero no estaba lo suficientemente preparado o no estaba lo suficientemente bien acompañado o asesorado. Y es obvio que su poder de reacción se vio tremendamente disminuido. Fue tomado por sorpresa debido al engaño de Zebul. No sé qué tanto habría mejorado si Zebul no utiliza esa estrategia, pero de todas maneras contribuyó a debilitar ese ejército y entonces fueron sorprendidos y obviamente la victoria la empezó a tener Abimelech.
Entonces nosotros pasamos ahora a otra porción un poquito extensa que va desde el verso 39 al 49. El fuego de la zarza consume el cedro. Repito, el fuego de la zarza consume el cedro. Vamos a leer los versículos del 39 al 49 que dicen de la siguiente manera. Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió, y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelec regresó a Aruma, y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelec se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelec y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelec mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día, hasta que finalmente Abimelec tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal-Berit. Alguien le informó a Abimelec que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón, tomó un hacha, cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro. ¡Rápido! ¡Hagan lo mismo que hice yo! Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelec, cada uno de ellos cortó ramas, amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Cualquier parecido con la realidad guatemalteca es pura coincidencia. El fuego de la zarza consume ahora el cedro. ¿Quién era la zarza? ¿Recuerdan la profecía, la parábola, la fábula? La zarza era Abimelec. Aquí podemos ver nosotros que, tal como decía la profecía, que salió fuego de la zarza y consumió a los de Siquem. Digamos que se desarrolló una guerra interna o intestina, se conoce así con ese nombre cuando la guerra es no contra otros pueblos, otras naciones, sino es guerra de guerrillas, como ya ha sucedido en nuestro país también, de unos contra otros que son de la misma nación. Pero se desarrolló en varias facetas esta guerra. La primera parte ocurrió afuera de la ciudad de Siquem. Cuando venía Abimelec con su ejército, Gaal seguramente entró a alertar a sus compañeros y salieron y empezaron a pelear, pero tuvieron que huir delante de Abimelec. Al siguiente, eso lo vemos en los versos del 39 al 41. Al siguiente día se reinician las hostilidades cuando parte del pueblo que estaba dentro de la ciudad de Siquem, viéndose acorralados, mejor decidieron salir a pelear contra Abimelec. Ahí está el peligro y mejor hay que enfrentarlo. Pero este Abimelec se había organizado en 3 compañías o 4 compañías, los atacó con una compañía a los que salieron y con las otras compañías persiguieron a los siquemitas que estaban en el campo o que se habían pasado de ellos y los atacaron allá en los campos. Y entonces, hermanos, eso lo vemos en el versículo 42 y 44. Hasta aquí todo iba bien para Abimelec, o sea, él estaba ganando la batalla. Luego viene Abimelec y vemos ahí en el ínterin que también dice que Zebul, el aliado o el gobernador que tenía Abimelec ahí en Siquem, él también con su gente luchó desde adentro para expulsar, para sacar a Gaal de la ciudad. Entonces viene Abimelec y toma la ciudad de Siquem, entra a la ciudad de Siquem y mata a las personas que todavía estaban ahí dentro. Es lo que dice el verso 45, aunque más adelante veremos que no a todos.
Pero hay algo que llama mi atención en el verso 45. Dice, asoló la ciudad y la sembró de sal. Mis hermanos, asolar es matar a todos los que estaban ahí adentro y sembrarla con sal. Regar con sal o regar sal sobre una ciudad destruida, que ya estaba vencida, que ya estaba derrotada, y regarle sal a la ciudad equivalía a proferir maldición sobre ella. Por eso creo yo que cuando a alguien le están yendo mal las cosas, dicen, vos estás salado, le dicen, porque todo le sale mal. Pero en este caso era una maldición que él estaba dando a la ciudad. Pero noten esto, hermanos. ¿A qué ciudad estaba maldiciendo? A la ciudad de Siquem. Una ciudad que tan solo 3 o 4 años atrás lo apoyó incondicionalmente y lo ayudó a matar a sus hermanos, a los hijos de Jeroboam, y lo ayudaron a tomar el trono de Israel, a ser el mandamás, a ser el rey en Israel. Pero aún había un remanente, los que estaban en la torre de Siquem. Aparentemente esta torre no estaba dentro de la ciudad, sino afuera. Y entonces los que estaban en esa torre de Siquem, sabiendo lo que estaba sucediendo, vinieron y se refugiaron, dice el verso 46, en la fortaleza del dios Berit. Uno de sus dioses, ¿verdad? Pero el hecho que diga una fortaleza es que porque era una construcción a prueba de ataques bélicos, de ataques de guerra. Entonces, viendo eso, Abimelech se dio cuenta que no podían entrar en la fortaleza y entonces acudió a una estrategia diferente. Fue, cortó ramas de árboles, le dijo a su gente que hicieran lo mismo, vinieron, pusieron las ramas alrededor de la fortaleza y le prendieron fuego. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y todos los que estaban dentro murieron quemados por Abimelech y su ejército. Es lo último que encontramos relatado en los versos del 46 al 49. Y entonces la zarza es triturada sin fuego. Ahora vemos otra parte de la historia aquí. La contraparte está por venir. Vamos a leer lo que dicen los versículos 50 al 55. La zarza es triturada sin fuego. Luego Abimelech atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Pero había una torre fuerte dentro de la ciudad, y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida, él le dijo a su joven escudero: Saca tu espada y mátame. Que no se diga que una mujer mató a Abimelech. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. Ay, qué tremendo lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Hablemos de Tebes, otra ciudad. Tebes era una ciudad localizada probablemente al noreste de Siquem. Esta ciudad también estaba bajo el control de Abimelech, pero la ciudad seguramente se habían aliado con Gaal y se habían unido a la revuelta en contra de Abimelech. Por eso es que después de haber incendiado la torre de Siquem y todo lo que habían hecho, él se dirigió a esta ciudad con el propósito de hacer lo mismo. Él pensó lo mismito que hice en Siquem, lo vamos a hacer ahí, y se terminó la bulla. Pero, como siempre, amadas hermanas, mujeres, Dios siempre levanta personas que nosotros no nos imaginamos.
Y Dios usa muchas veces a mujeres valientes, a mujeres esforzadas. Aquí, una mujer, desde allá arriba en el techo, vio cuando se acercaron a la torre queriendo abrir la puerta, y como no pudieron, entonces empezaron con la misma estrategia, seguramente poner ramas y prender fuego. Y ella dijo, antes que enciendan el fósforo, se encontró un pedazo de piedra de molino, que ya les voy a explicar qué es, y la dejó caer desde ahí arriba, con tal puntería que le cae en la cabeza exactamente a Abimelech y le parte el cráneo. Ustedes saben que un impacto así era definitivamente para muerte. Y entonces este hombre dijo, no puede ser, no puede ser. Y le pidió a su escudero que lo matara. Miren qué tremendo final el de Abimelech. Dios usó a una mujer cuyo nombre ni aparece aquí, hermanos y hermanas. No aparece el nombre, pero fue una mujer la que fue el instrumento de Dios. Quiero hablar de esa famosa piedra o rueda de molino, porque la molienda del grano se llevaba a cabo triturándolo entre dos piedras o ruedas de aproximadamente 45 centímetros de diámetro, un poco más, 45 centímetros de diámetro por 10 de grosor. Era bastante gruesa. La piedra superior era volteada o movida por un asno que caminaba en torno del molino de manera circular. Esa era la forma en que molían el grano. Y entonces las dos piedras iban triturando los granos. Es un principio que se fue trasladando en generaciones a través de la era del hierro y después de otras maneras con aparatos electrodomésticos que hacen ese trabajo. Pero en ese caso eran dos piedras y un pedazo de esas piedras estaba ahí a la mano, y esta mujer dijo, voy a intentar, algo de salir, y se fue y ¡pum!, le partió el cráneo a Abimelech. Y entonces, como les dije, el impacto fue mortal, y él, para evitar la vergüenza de que se dijera una mujer lo mató, le dijo a su escudero, mejor mátame tú. Y el escudero se encargó de atravesarlo con su espada. Y esa es la manera en que murió Abimelech. Y esa es la manera en que se dio cumplimiento final a la maldición que Jotam pronunció. Porque recuerden que Jotam pronunció que si ellos no habían actuado rectamente al entronar a Abimelech, entonces de la zarza iba a salir fuego, y del pueblo de Siquem iba a salir fuego. Y eso es lo que terminó pasando, que entre ellos se pelearon, entre ellos se terminaron los unos a los otros, y ese fue el final de la historia. Con esto, mis amados hermanos, no sé si ya les leí el 56 y 57, no lo he leído, pero lo vamos a leer. Y dicen estos dos versículos, me gusta porque habla de eso, del cumplimiento de la profecía. De esa forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Maldición que había pronunciado en el monte Gerizim, el monte de las bendiciones, se completó aquí. Digo entonces que con este estudio se finaliza el capítulo 9, termina el cuarto ciclo de degradación, y termina el segundo tomo de nuestro estudio. La próxima semana iniciaremos con el tomo 3 a partir del capítulo 10 de Jueces. Vamos a orar un momento y demos gracias a Dios. Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es un bálsamo y nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer por nuestro bien y por tu gloria y honra. Señor, pedimos bendición para cada uno de nuestros hermanos. Seguimos pidiendo por la salud de los que están enfermos y pidiendo trabajo para los que no tienen, que obres en gran manera
en cualquier situación que esté pasando cada uno de mis hermanos o hermanas, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Y le recordamos las medidas preventivas en todo momento. El COVID continúa, tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que seguir siendo prudentes. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan una maravillosa noche. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. I've seen the world a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself. All the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be to gain over